Es tiempo de la palabra de Dios. Esta mañana damos la bienvenida a Estuardo González. No te pierdas la bendición que Dios tiene preparada para ti. Muy bien, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una bendición que podamos estar presentes otra vez en este lugar, ¿verdad? Quisiera pedirle que me acompañen en una breve oración. Amado Dios, gracias Padre porque eres bueno, eres fiel y tú nos permites estar en este lugar. Señor, te pido que tú nos hables, Padre. Te pido que seas tú el que se glorifique en esta mañana, Señor, y el que toque y hable a cada corazón, a cada mente. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se mueva, el que obre y el que se glorifique en cada vida, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema la dicha de estar bajo el favor de Dios. ¿Quiénes se sienten dichosos de estar bajo la bendición de Dios? Puedan levantar su mano, amén, ¿verdad? Yo creo que Dios nos bendice a todos y cada uno en todo momento. Aún cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre se mantiene fiel, como decía la alabanza, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar agradecidos siempre, ¿verdad? El título que le he puesto al tema es Bienaventurado. ¿Cómo ser bendecido según la Biblia? Vamos a analizar 3 versículos de el capítulo 1 de Salmos. Vamos a empezar leyendo el primer versículo y es Salmo 1:1. Por favor, si me pueden acompañar. Dice la palabra de Dios: cuán bienaventurado es el hombre que no anda, escuche bien, pongamos atención a los verbos, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Salmo 1:1. Dice que hace una vez un hombre iba huyendo de unos malhechores que querían matarlo. Lo andaban persiguiendo porque lo asaltaron y como no le encontraron nada, lo querían asesinar. El hombre iba corriendo y no encontraba dónde esconderse hasta que al fin encuentra una cueva donde él llega y se mete. Y los maleantes pues están buscándolo y van persiguiéndolo. Y el hombre asustado se esconde adentro de la cueva al fondo y empieza a orarle al Señor y le dice: Dios Todopoderoso, haz que ángeles bajen del cielo y que coloquen una roca en la entrada. Y el hombre escucha que ya los malhechores van cerca, que van buscando en las cuevas anteriores a donde él está, y rápidamente abre los ojos porque siente que ya van a entrar. Y cuando mira la entrada de la cueva, solo mira una arañita que está tejiendo una tela de araña. Los malhechores se van acercando, él escucha los pasos y él dice: Señor, otra vez, ¿verdad? Te pedí que mandaras ángeles que taparan la entrada de la cueva y solo veo una arañita. Y la arañita tejiendo la tela de araña en la entrada. Y los malhechores se van acercando y cuando están en la cueva antes de donde él está, él más angustiado y preocupado y con miedo dice: Señor, por favor, coloca un muro donde no puedan pasar estos señores y me puedan hacer daño. Y decidido ya a enfrentar su muerte, resignado porque abre los ojos y solo ve la arañita tejiendo la tela de araña. Cuando escucha una voz y le dice uno al otro de los que lo van persiguiendo: entremos en esta cueva. Y el otro le dice: no, le dice, ¿no ves que hay telas de araña? Aquí no ha entrado nadie de hace mucho tiempo. Mejor sigamos buscando a las otras. Y se fueron de largo. Dios obra de maneras que muchas veces nosotros no entendemos. El propósito de este tema es que podamos encontrar la clave
para poder recibir la bendición de Dios a través de tres elementos que vamos a ver, de los tres verbos de los que estaba hablando el primer versículo que leímos. Bienaventurado es aquel que tiene la dicha de estar bajo el favor de Dios, porque camina bajo su voluntad. Muchas veces pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos, que es lo que nosotros vemos según nuestra mente, que es lo que nos va a ayudar. Pero Dios muchas veces nos responde de maneras que nosotros, como les decía, no entendemos. Él nos da mejores soluciones. Pregunta, ¿qué claves debemos descubrir para obtener la dicha de estar bajo la bendición de Dios? Obtenemos la dicha de estar bajo la bendición de Dios a través de las siguientes claves. Número 1, según el verso que estábamos leyendo anteriormente, dice andar. Número 2, no detenerse. Y número 3, no sentarse. En el versículo que leíamos contiene tres verbos que van en progresión y es importante que vayamos analizando. Y dice que si lo comparamos con una persona, dice que es una persona que va caminando, pero que luego se detiene y finalmente se sienta. La clave número 1, andar. Quien anda caminando está expuesto en el pecado, por supuesto que sí. Todos como humanos estamos expuestos al pecado. Estamos en el mundo, pero dice la palabra que no somos del mundo. Cuando nosotros vamos caminando y estamos ocupados, el pecado nos acecha, pero por nuestro mismo caminar, por estar en movimiento constante, cuando le estamos sirviendo a Dios, cuando estamos en nuestro trabajo, tenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, poniendo a Dios primero en todo, el pecado nos va a acechar, pero no va a ser fácil que podamos caer, porque estamos ocupados, estamos andando, estamos caminando. Son las personas que se abstienen de caminar con los impíos. Es quien ha escogido no juntarse con la cultura maligna y perversa que nos rodea. Cuando nosotros estamos ocupados sirviendo en las cosas de Dios, buscando de Dios, leyendo su palabra, orando constantemente, aunque venga el pecado y nos aceche, por eso mismo que estamos nosotros ocupados en las cosas de Dios, no fácil vamos a caer o vamos a pensar en pecar. Porque Dios es el centro de nuestra vida. Hace poco, un par de viernes, estudiamos en la iglesia, en el hogar, lo de las prioridades. Y sabemos que la prioridad número 1 debe ser siempre Dios. Y después todo lo demás viene y Dios lo va a respaldar. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Los valores que rigen la vida de aquel que anda caminando en los caminos del Señor no provienen de la cultura de donde está, no provienen de donde se mueve, no provienen del trabajo, de los vecinos, sino depende de que se mantiene en constante comunión con Dios. Y eso lo va a ayudar para que se mantenga caminando. Como decía lo que leíamos al inicio, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Como les decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No porque el vecino hace esto, yo también lo voy a hacer. Porque en el trabajo los compañeros me dicen que yo haga porque no es malo, yo lo voy a hacer. Si tenemos el entendimiento claro de lo que la palabra de Dios dice, si la leemos, si la estudiamos, vamos a poder ver qué es lo bueno y qué no es bueno. Hay amigos, dizque amigos, que lo inducen o le dicen a uno que haga cosas malas. Pero si uno tiene el entendimiento, sabe qué le conviene y qué no le conviene. El problema de muchos cristianos es querer caminar con Dios,
pero también caminar con el mundo. Y no se puede. O estamos con Dios o estamos caminando con las cosas del mundo. Debemos mantenernos activos. Debemos mantenernos siempre constantes en la palabra de Dios. Orando, leyendo su palabra y sobre todo, si se puede, sirviendo, no solo acá en la iglesia, también afuera. Cuando estamos ocupados, somos de bendición para otros cuando servimos a los demás. Número 2, no detenerse. Cuando se detiene, se expone de manera diferente al pecado. Cuando uno está ocupado, cuando uno está caminando, definitivamente en el mundo va a haber tentación, pero el mismo movimiento no nos deja caer. Pero cuando uno se detiene, es diferente. Uno se expone más a que el pecado lo pueda atacar a uno. Y tenemos el ejemplo de David. Sabemos que el rey David era un hombre de guerra, se mantenía siempre peleando, se mantenía ocupado, pero resulta que un día decide descansar. Dice, bueno, hoy no voy, que vayan los demás a la guerra, yo me quedo en mi palacio. Se quedó descansando, se detuvo, no siguió caminando. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento de descanso, él pudo ver a la esposa de Urías y le llamó la atención. Ya empezó a maquinar, ¿verdad? Estaba desocupado, vio a una mujer que le llamó la atención, se puso a pensar, meditó y al final, como podemos ver en la palabra de Dios, la mandó a traer, estuvo con ella. ¿Y cómo es eso? Porque el pecado llama más pecado. No solo falló en estar con esta mujer que ya estaba casada, cometió adulterio. Todavía después quiso engañar al esposo. Pero como el esposo no cayó, ordenó que prácticamente lo mandaran y que lo asesinaran. Por detenerse, por querer descansar. Todo esto lo podemos ver en 2 de Samuel 11. En un momento que no tenía nada que hacer, se fijó en Betsabé y cometió el pecado. Por supuesto que él se arrepintió. Y por eso la Biblia dice que David tenía un corazón como el de Dios. Porque él se arrepintió. Y tuvo su consecuencia porque por el pecado tuvo su hijo. ¿Y qué pasó con el hijo? Murió. Lo que sembramos, vamos a cosechar. No detenerse. Debemos de mantenernos sirviendo, caminando. Es en ese primer paso donde se libran las batallas más eficaces contra el pecado. Cuando escojo no caminar, cuando escojo no caminar con los impíos, estoy cerrando la puerta a la posibilidad de acomodarme a sus principios y a vivir conforme a sus costumbres. Cuando nosotros caminamos y estamos buscando siempre mantenernos en la presencia de Dios, aunque estemos rodeados por personas que no buscan de Dios, no vamos a caer en las costumbres de estos, porque estamos ocupados, tenemos nuestra mente siempre buscando de Dios. Número 3. En esta parte de la que estaba hablando antes, en el verso dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. No se detiene, sigue avanzando, porque el momento de detenerse es peligroso. No sentarse. Cuando va caminando, se expone de una manera al pecado. Cuando se detiene, se expone de otra. Y cuando se sienta y se siente cómodo, está expuesto aún más, porque uno se enfría. Cuando está buscando a Dios constantemente, está leyendo, está orando,
Viene a la iglesia, se congrega, uno tiene aquel deseo y tiene aquel anhelo de estar buscando de Dios. Pero cuando uno dice, bueno, hoy me detengo, voy a descansar, no voy a ir hoy, ¿verdad? Queda en la casa sin hacer nada. Cuidado porque viene el pecado. Y le gustó, se sintió cómodo, entonces mejor ya no voy el otro domingo tampoco. Y uno dice, no, si yo busco a Dios en mi casa, yo puedo orar, no tengo que congregarme, no tengo que estar yendo a la iglesia, pero créame que uno se enfría. Por experiencia propia se los digo. Uno dice, no, yo busco, yo oro, y no, se va enfriando, se va enfriando. Cuando uno siente, ya no quiere ir a la iglesia, ya no busca de Dios, ya no ora, menos lee la palabra. Debemos de mantenernos caminando. Debemos mantenernos constantemente buscando de Dios. La acción de sentarse indica que no tiene intención en el futuro inmediato de seguir caminando, de seguir avanzando. Y en el momento de sentarse queda en evidencia que ya está cómodo ahí. Ya se siente bien, ya no quiere buscar de Dios. Recordemos que el pecado es el fruto de un proceso. Nadie peca solo por querer pecar. Es un proceso que llevamos en nuestra mente, donde primero pensamos, meditamos tal vez, y cuando sentimos ya estamos haciendo. David no se fue de un solo con la mujer. La vio, le gustó y la mandó a traer. Debemos de tener cuidado, debemos de seguir avanzando, no acomodarnos, no sentarnos. El decidir no caminar en los principios del Señor es en este momento donde se abre la puerta y la posibilidad de acomodarme a los principios del mundo y vivir como tienen por costumbre los que están en el mundo. Cuando uno deja de buscar de Dios, se enfría y empieza a hacer lo que hace todos los demás, a pecar. El pecado, como decía, se inicia con una idea. Si esa idea no es desechada al instante, inmediatamente la mente comienza a darle forma y eventualmente genera una acción que constituye la realización del pecado. Para hacer realidad estas claves que estamos hablando, debemos tener claro que hay conversaciones que es mejor evitar. Muchas veces es mejor evitar amistades, evitar relacionarse con personas que andan haciendo cosas malas para poder apartarnos de esto. Si hay programas en la televisión que nos hacen pensar o nos hacen querer pecar o hacer lo que dice ahí, es mejor no ver estos programas de televisión. Existen imágenes que si nos van a llevar a pecar, si nos generan ideas en la mente, es mejor no ver. Y no es que sea esto una lista de que prohibiciones de lo que no tenemos que hacer, sino realmente es la manera de mantenernos mejor, de mantenernos fieles al Señor y evitar el pecado. Esto es la sabiduría de saber que hay ciertas cosas que es mejor evitar para no caer en pecado. La persona bienaventurada evita aquello que lo va a conducir hacia el pecado. Pone a Dios primero en todo. Vamos a continuar con el Salmo 1:2. Si me acompañan, Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Debemos de leerla, debemos estudiarla, pero no solo hacerlo como algo religioso, porque me dicen que tengo que leer la Biblia, la voy a leer de pasta a pasta, y bueno, ya la leí. No, realmente debemos de leerla, atesorarla, apreciarla, que podamos disfrutar, leerla
y que podamos ponerla por obra, que es lo más importante. No solo hacerlo como religiosidad de leerla y como quien lee la prensa, ¿verdad? No, realmente detenerse, meditarla y poder ponerla por obra. Que podamos anhelar, que podamos atesorar leer la palabra. Bienaventurado es aquel que en su ley medita de día y de noche, y en esta está su deleite, que disfruta leer la palabra. Debemos ver cómo encontramos el secreto para que podamos realmente atesorar y meditar la palabra, que podamos realmente deleitarnos en ella, no solo leerla como les decía. Debemos realmente atesorarla y ponerla en práctica. Debemos disfrutar y deleitarnos al meditar en la palabra del Señor, porque expresa los tiernos cuidados que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios expresa o es ese manual de vida que cada uno de nosotros debe de tener. Ahí nos dice qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Que debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a saber qué es malo? ¿Qué le agrada y qué no le agrada a Dios? En ella encontramos que es fuente de vida. En ella se encuentra todo lo que se necesita para tener una vida plena y fructífera. Debemos estar convencidos que en la palabra de Dios hay vida. Quisiera pedirles que veamos este video. Pongámosle atención, por favor. Cierta vez, un barco en alta mar, con una gran tripulación, se decidieron ir a explorar, pero se encontraron con una gran tormenta, con una gran tempestad, que hicieron que el barco naufragara hasta el fondo del mar. Pocos lograron sobrevivir, pero otros murieron ahogados y otros murieron congelados por las bajas temperaturas. Y un señor de los tripulantes del barco, como pudo, encontró un bote, y abordaron él y su hijo. Tras largas noches, tras largos días de haber remado, el hijo se cansó de remar, y le dijo: «Padre, yo ya me cansé de remar, voy a parar hasta aquí». Su padre le decía: «Hijo, por favor, ayúdame a remar, para que lleguemos a la orilla». Pero el chico era muy insolente y muy orgulloso, y no quiso ayudar a su padre. El señor, tras haber remado toda la noche, llegó hasta la orilla, donde ahí lo acudieron unas personas. Luego quiso despertar a su hijo, pero lamentablemente su hijo había muerto congelado. ¿Qué es lo que entendemos de esta historia? ¿Qué significado tiene? El padre y el hijo tienen un gran significado en esta historia. El padre es aquel cristiano que persevera en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Él siempre va a seguir remando. Mientras el hijo representa a un cristiano tal vez tibio o alguien que se ha apartado de los caminos de Dios. Muchos de ustedes se preguntarán por qué el padre no murió y el hijo sí. Lo que pasa que, como el padre no dejó de remar, su cuerpo producía calor. Eso lo mantenía a él vivo. Mientras el hijo, como no estaba haciendo nada, él se acostó y no estaba haciendo ninguna fuerza, no producía calor su cuerpo, eso lo hizo que muriera congelado. Lo mismo sucede al cristiano. Cuando ya deja de leer la palabra de Dios, cuando ya deja de orar, cuando ya deja de buscar la presencia de Dios, poco a poco se va congelando, poco a poco se va enfriando, hasta que llega a un nivel congelado, y luego ya no quiere nada de Dios. Mas aquel cristiano que busca la presencia de Dios, que busca en oración, en ayuno, en palabra a Dios,
ese cristiano se va a mantener caliente, ese cristiano se va a mantener con el fuego purificador de Dios, con la llama del Espíritu Santo, y no habrá diablo quien lo apague. Creo que en ese video se resume lo que estaba hablando. Cuando uno deja de caminar, deja de avanzar, se detiene, se enfría, se expone de diferente manera al pecado. Busquemos de Dios, confiemos en Él. Y en el proceso, en ese camino que llevamos, por supuesto que van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles. Jesús lo dijo, que vamos a enfrentar dificultades, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. En la historia que les comentaba al inicio, el hombre quería que Dios hiciera lo que él quería, pero Dios encontró una solución mejor. Y muchas veces nosotros nos apartamos de Dios porque no vemos que Él haga lo que nosotros queremos. Le pedimos algo y Él no nos lo da. Lo queremos en el tiempo que nosotros queremos. Si estamos enfermos y le pedimos sanidad y no vemos que estamos sanos rápido, que Dios tiene un propósito en su vida. No es porque Dios sea malo. La palabra de Dios dice que a los que lo aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo es todo. Y Dios nos habla en todo momento. Aún cuando no vemos que se abren las puertas para poder tener un trabajo, que estamos pidiendo y no viene un trabajo. Dios tiene un propósito. Y Él va a abrir la mejor puerta para que tenga ese trabajo. Hay alguien tal vez, algún familiar, que no busca de Dios. Y usted está orando y orando y orando para que venga a los pies del Señor. Y usted no ve que Dios conteste. Dios sabe por qué. La voluntad de Dios es santa y es perfecta. Y no es la voluntad de nosotros. Y como en la historia, Dios tiene mejores soluciones que la que nosotros creemos que son las mejores. El hombre quería que bajaran ángeles que taparan la entrada de la cueva. Pero como no vio eso, vio la araña, él después quería que apareciera una roca, que Dios pusiera una roca en la entrada, que pusiera un muro para que no entrara nadie. Y solo veía la arañita. Imagínense ustedes estar en ese lugar sabiendo que van a llegar, le van a quitar la vida y solo depende de Dios. Creo que no debemos de esperar llegar a eso para buscar de Dios. Si estamos bien, gracias a Dios, alabémoslo y busquémoslo. Si estamos pasando situaciones difíciles, gracias a Dios. ¿Cuesta? Por supuesto. Pero debemos de poner primero a Dios en todo y darle gracias en todo. Mantenernos firmes, seguir adelante. Es que Dios no me escucha, mejor me voy de la iglesia. No, sigamos buscando de Dios. No nos alejemos de sus caminos. Sirvámosles. Si alguien no está sirviendo, hay varias áreas donde puede servir. Inscribámonos en los cursos del SED. Ahorita están empezando las inscripciones para los diferentes cursos. Busquemos cómo aprender más. Leamos su palabra. No nos enfriemos. En conclusión, la persona bienaventurada evita aquello que lo va a conducir al pecado. Y el Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, ¿qué dice? En todo lo que hace, ¿qué? Prospera.
Si usted busca de Dios, si lo pone primero, si está empapándose de la palabra de Dios, buscando, leyendo, buscando su presencia a través de la oración, usted va a ser prosperado aún más. Pero tiene que creerle a Dios, confiar en Él y buscarlo. En este verso se compara a la persona bienaventurada a un árbol plantado junto al río, que tiene donde alimentarse. Está cerca del agua, sus raíces llegan al agua y ahí absorben lo que necesitan para poder crecer y ser fuertes y dar fruto a su tiempo. Si nosotros buscamos constantemente leer su palabra y nos mantenemos con esa fuerza que nos da el estar en la presencia de Dios, vamos a dar fruto a su tiempo. Pero es necesario que estemos buscando constantemente, leyendo su palabra, meditando su palabra, orando. La persona bienaventurada tiene las raíces de su vida firmemente arraigadas en la ley de Dios, la cual alimenta su espíritu y dirige sus pasos. El resultado es una vida que no se marchita y en el tiempo adecuado produce mucho fruto, del cual se pueden alimentar otros que también necesitan de la presencia del Señor. Cuando usted se mantiene alimentado de la presencia de Dios, usted da fruto transmitiendo esa presencia y esa esperanza de vida en aquellos que no conocen del Señor. Pero si uno no se alimenta, ¿qué fruto va a dar? Tenemos familia que no es cristiana, ¿qué ejemplo le estamos dando? Si escogemos hacer de la palabra de Dios nuestro deleite, brillaremos con una singular belleza en medio de una sociedad opaca y apagada. Hay muchas personas con problemas, quejándose que sube la gasolina, que le aumentaron muy poquito al sueldo, que no alcanza el dinero. Ahí usted le puede hablar. Dios tiene el control de todo. Aún cuando uno tiene muchas veces trabajo, Dios siempre le da. Pero debemos brillar con luz propia. Debemos brillar con esa luz que el Señor quiere poner en cada uno de nosotros. Pero si estamos dispuestos a hacerlo. Y para eso debemos de buscar su palabra, meditar de día y de noche para poder dar mucho fruto. Alguien dijo, la palabra de Dios bien entendida y cuidadosamente puesta por obra. Escuche bien, la palabra de Dios bien entendida y cuidadosamente puesta por obra constituye el camino más corto para alcanzar la perfección espiritual. Debemos de meditar en su palabra, analizarla y ponerla por obra. ¿Quién quiere prosperar en todo? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en su palabra, ponerla por obra, buscar a Dios constantemente para que podamos ser prosperados. Buscarla de corazón, no solo por leerla, no solo por cumplir un requisito. Es que me dijeron que como ya tengo cuántos años en la iglesia, tengo que por lo menos haber leído la Biblia una vez. No, un versículo que se lea diariamente, pero que se trate de poner por obra, nos va a bendecir, nos va a llenar y nos va a ayudar para que podamos dar fruto y podamos llevar también esta esperanza a otros que aún no conocen de Dios. Quisiera pedirles que se pongan de pie.
Como les decía, vamos a tener dificultades. Vamos a encontrar problemas en el camino. Todos tenemos. Pero la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. También dice en Romanos 8:28, y ya sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si confiamos en Él, en medio de la situación difícil, en medio de que no vemos la respuesta, en medio de esa angustia o preocupación que tenemos, confiemos en Dios y Él va a orar. Y no queramos que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros sigamos clamando, sigamos pidiendo, y Él a su tiempo va a orar. A su tiempo Él va a contestar. Mateo 28:20 dice, y esto lo dijo Jesús cuando dio la gran comisión. Dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con cada uno de nosotros todos los días. Lo importante es si realmente lo creemos. Si sabemos que Él está con nosotros. Debemos de creer en su palabra, atesorarla, pero sobre todo vivirla. En medio de la preocupación, en medio de la enfermedad, Señor, tú tienes el control. Y dale gracias. Quisiera pedirle que oremos. Pongámonos en un mismo sentir, con una misma mente, como dice su palabra, en un mismo parecer. Amado Dios, gracias Padre, porque sé que tú nos has hablado en esta mañana. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que toque cada corazón, cada mente, y que, Señor, hable y ministre. Ayúdanos, Padre, para que podamos seguir caminando, que no nos detengamos. Sabemos, Señor, que estamos en el mundo, pero tu palabra dice que no somos del mundo. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, que nuestra fe aumente, que aún en medio de las dificultades podamos ver que tú tienes el control, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Agradable a ti, Señor. Ayúdanos porque no podemos solos. Que tu Espíritu Santo sea el que nos muestre, el que nos guíe para que sigamos adelante. Renueva nuestras fuerzas día con día para que podamos hacer tu voluntad. Despierta en cada uno ese anhelo de leer tu palabra, de meditarla, de estudiarla, de ponerla por obra, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros cada día, a cada momento, a cada instante, hasta el fin del mundo. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Tú conoces cada corazón. Tú sabes si hay alguna necesidad. Obra, Señor. Glorifícate, Padre, en esta hora. Y cada uno podamos ver tu poder sobrenatural obrando en cada situación, en cada familia, en cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Alabado sea, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles, que podamos seguir adelante, que podamos hacer rema este versículo, el Salmo 1:1. Que podamos ser bendecidos, que podamos, amado Dios,
caminar, seguir adelante. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te amamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Iglesia Cristiana Verbo Amatitlán te invita a nuestras reuniones presenciales. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos, no faltes. Ven a gozarte en la presencia del Señor.